Buen día. ¿Se escucha? Se escucha bien, profe. Hola, buen día. Lo que no veo a nadie, veo a pocos, muy pocos veo. Recuerden que tomo lista por screenshot. En 2 minutos empezamos. Doctor, Sí. ¿cómo le va? Le mandé un mensaje. Yo estoy en el celular, generalmente se me corta, entonces lo hago desde la compu, pero en la compu no tengo ni micrófono ni video. Te aviso por si me desconecto de acá. Bueno, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a ver, vamos a ir terminando una bolilla, pero vamos a ver un tema muy importante, muy fino, muy preciso, que tenemos que conocer en profundidad, que hay que prestar atención y que hay que seguirlo, que es el tema de las nulidades procesales. ¿Sí? El tema de las nulidades procesales, ustedes saben que cada vez que en nuestra carrera estudiamos el tema de nulidades, es un tema complejo, ¿no? Un tema complejo, pero que hay que entender. Así que vamos a intentar que todos lo podamos comprender y que podamos ir avanzando en esta cuestión. ¿Alguien me puede decir qué es una nulidad sin googlear? Es un vicio que afecta al acto. No. De manera que. No. ¿Una consecuencia? Ustedes imagínense que que a esta altura de la carrera les pregunto qué es una nulidad y no saben qué es una nulidad. Es un problema, es un problema. Una nulidad es una sanción legal. Una nulidad es una sanción. El vicio puede provocar una nulidad, pero la nulidad no es un vicio, es una sanción legal. Además de ser una sanción, es legal porque tiene que estar prevista en la ley. Entonces es una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto con efecto retroactivo. ¿Sí? Esa es la particularidad que tiene una nulidad. Eso es una nulidad. ¿Sí? A esta altura de la carrera no podemos dudar sobre qué es una nulidad. Tenemos que tener claro ese concepto porque es decisivo para el ejercicio de la profesión. ¿Sí? Bien, entonces es una sanción legal que puede provenir de dos clases de vicios, ¿sí? De dos tipos de vicios. Un vicio extrínseco o un vicio intrínseco. Los vicios extrínsecos
están vinculados a las formas del acto. ¿Sí? El vicio extrínseco es la apariencia, es la forma que tiene determinado acto, y vamos a analizar si se cumplen o no los requisitos que la ley, o las formalidades que la ley establece para la celebración de ese tipo de actos. Y los intrínsecos son los que tienen que ver con los vicios de la voluntad. Error, dolo y violencia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Error, dolo o violencia. Son los vicios que pueden afectar la voluntad y tienen que ver con los vicios intrínsecos del acto. ¿Sí? No son los que emergen o se exteriorizan, sino los que fueron realizados en la conformación de ese acto jurídico que luego se exterioriza mediante una forma. ¿Sí? Entonces, esas son las dos calidades o las dos cualidades que puede tener un vicio. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los caracteres o los principios que regulan el sistema de nulidades procesales. Ustedes saben que, a diferencia del derecho de fondo, en el derecho procesal no hay nulidades absolutas. No existen las nulidades absolutas como sí existen en el derecho civil. ¿Sí? En el procedimiento no hay nulidades absolutas. Y por lo tanto, tienen caracteres que le son propios. O sea, el sistema de nulidades procesales tiene caracteres o principios que le son propios. Esos caracteres son los que vamos a ver en este momento, que son cinco. El primer carácter que tiene el sistema de nulidades procesales parte de lo que conocemos como el principio de trascendencia. El principio de trascendencia, que lo encontramos en el artículo 172 del Código Procesal. 172 del Código Procesal. Y tiene que ver con la necesidad que tiene aquel que plantea la nulidad de acreditar efectivamente el perjuicio que ha sufrido. Es decir, el vicio, la sanción o el vicio, lo que tienen que hacer en el derecho procesal para que la nulidad tenga virtualidad es que efectivamente debe provocar un perjuicio o gravamen. Al revés, si el acto es nulo pero no causa perjuicio, no hay nulidad, porque no hay nulidad por la nulidad misma. Por eso tiene que ser trascendente el perjuicio. ¿Sí? La nulidad tiene que trascender a un perjuicio efectivo. Vamos a leer el 172. Por favor, alguien que lo lea. ¿Leo, profe? Sí. Artículo 172. Extensión. La nulidad se declarará a petición de parte, quien, al promover el incidente, deberá expresar el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la declaración. Espera. Entonces, quien plantea la nulidad debe expresar y probar el perjuicio sufrido y el interés que pretende reparar con la declaración de nulidad. ¿Sí? Y el interés que pretende reparar con la declaración de nulidad. Vamos a poner un ejemplo. Supónganse que quiero plantear la nulidad de la notificación de la demanda. ¿Sí? Porque un día voy al banco y me entero que tengo un embargo, por haber sido declarado rebelde en un proceso del cual nunca tuve conocimiento. Ejemplo típico. Voy al banco a pedir un préstamo o a sacar una tarjeta de crédito y me dicen, no, usted está embargado o está inhibido. ¿Cómo estoy inhibido? Sí, está inhibido. ¿Y en qué carátula? No le podemos informar. No, ¿pero cómo no le podemos informar? No, tiene que pedir un veraz. Pedís un veraz y te dice que estás inhibido en los autos carátulas. Pedís un informe de anotaciones personales, lo mismo.
y surge que estás inhibido en los autos caratulados tal, tal y tal. Mandás un abogado a ver el expediente y surge que fuiste declarado rebelde por no haber contestado la demanda. Es decir, yo nunca recibí una cédula de notificación. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago o cómo articulo el planteo de nulidad? De la siguiente manera. Debo presentar, en este caso, un incidente, ¿sí? Promover un incidente, donde voy a plantearle al juez que nunca fui notificado de la demanda y deberé demostrar por qué. Porque la cédula fue a otro domicilio, porque el domicilio está mal, porque el nombre está mal, porque, ¿entienden? Demostrar que nunca fui yo quien recibió, demostrar que en ese domicilio yo nunca viví, que ese nunca fue mi domicilio, que demuestro con el padrón electoral y con mi DNI y con mis contratos de locaciones que yo vivía en otro lado, que nunca viví. Demuestro, tengo que probarlo, tengo que probar que nunca viví. Entonces, primero probar que esa cédula de notificación no surtió el efecto para el cual estaba destinada, que era noticiarme de una demanda. Pero además, debo decir qué perjuicio me ocasionó. Entonces debo decir, bueno, el perjuicio que me ocasionó fue que me impidió oponer excepciones en plazo oportuno, que me impidió contestar la demanda y que eso me provocó un embargo sobre mis cuentas o una inhibición general de bienes que me impide disponer de mis bienes. Es el perjuicio sufrido. Pero además, en el mismo acto, debo decir que en este acto, además, o pongo excepciones, contesto la demanda, hago todas las defensas de las que igual me vi privado. En el mismo acto. Entonces, el perjuicio sufrido y debo realizar todos los actos los cuales alego que fui privado. Entonces, en el mismo acto debo contestar la demanda, poner excepciones, todo lo que quiera hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque fíjense esto, observen esto. Si yo planteo la nulidad de la notificación de la demanda y me allano, estoy pidiendo una nulidad por la nulidad misma. Victoria. Claro. Estoy pidiendo una nulidad por la nulidad misma. Lo único que podrá servirme será para las costas. ¿Sí? Para eximirme de costas, porque mi allanamiento pasaría a ser oportuno. Si yo aprobara la nulidad. Pero no hay nulidad por la nulidad misma. ¿Se dan cuenta lo que les quiero decir? Entonces, ¿cuáles son las defensas de las que me vi privado? Y ejercer esas defensas en el mismo momento. En el mismo momento. ¿Por qué? Porque se entiende que yo desde el momento que opongo la nulidad es porque estoy notificado ahora. Porque tomé conocimiento. Si tomé conocimiento, dentro del plazo previsto por la ley, debo ejercer las defensas de las cuales me vi privado. Es en el mismo acto de oponer la nulidad. ¿Está claro? Ese es el principio de trascendencia. Fíjense una cosa. Ustedes todavía no vimos juicio ejecutivo, ¿no? Todavía no vimos juicio ejecutivo, lo vamos a ver en la segunda parte. En el juicio ejecutivo, en el artículo 543, se establecen la nulidad de la ejecución, ¿no? ¿Cuándo procede la nulidad de la ejecución? Puede ser por incidente, puede ser por excepción, ahora lo vamos a ver. En un ratito lo vamos a ver. Pero en ambos casos, sea por incidente o sea por excepción, el código me va a exigir exactamente lo mismo. Me va a exigir la aplicación de este principio de la trascendencia. ¿Sí? Me va a decir que si yo planteo la nulidad de la ejecución porque alego que estuvo mal preparada la vía ejecutiva, es decir, que el título no era ejecutivo y que fue mal preparada la vía ejecutiva, en el mismo acto de oponer la excepción, en este caso va a ser una excepción, ¿sí? En el mismo caso de oponer la excepción, tengo que plantear concretamente oponer excepciones o pagar. ¿Sí? No me alcanza con alegar solamente la nulidad porque estuvo mal preparada la vía ejecutiva. Porque si yo quiero pagar,
o simplemente quiero que se gane nulidad, entonces tengo que oponer excepciones. ¿Está claro? Porque si no, el resultado es el mismo, haya nulidad o no haya nulidad. ¿Está claro? Y en el caso que sea por incidente, en el caso que sea exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Si yo dije en el caso anterior que estuvo mal preparada la vía ejecutiva en un incidente, que estuvo mal preparada la vía ejecutiva, y reconozco la firma del contrato para el cual fui citado, la nulidad carece de virtualidad. Pero ahora lo vamos a ver para que no se confundan. Lo que les quiero demostrar es que debo demostrar el prejuicio sufrido y ejercer las defensas de las cuales me fui privado en el mismo acto de plantear la nulidad. ¿Está claro? Si no, no va a prosperar mi pedido de nulidad. No obstante, que el acto, por las formas, pueda ser nulo. ¿Está claro? Bien. El segundo principio, que lo establece el artículo 169, y se los dije cuando empezamos la clase, es el principio de especificidad. La nulidad tiene que estar prevista en la ley. Tiene que ser específica. ¿Sí? No hay nulidades generales, no hay nulidades que pueda crear el juez o que puedan crear las partes. Las nulidades deben estar previstas por la ley. Deben ser específicas. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, el 169, principio de especificidad. Alguien que lo lea. Trascendencia de la nulidad. ¿Sigo? Dale. ¿Sí? Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad... Punto. Ningún acto podrá ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Ahí les dice que es una sanción. El código mismo les dice la naturaleza jurídica, habla de sanción, y les dice que no hay nulidad si no está prevista en la ley. Entonces, principio de especificidad. Entonces ya tenemos dos principios, el de trascendencia y el de especificidad. ¿Sí? Artículos 172 y artículo 169. Vamos a ver el tercero de los principios que rigen el sistema de las nulidades procesales, que es el principio de la convalidación. El principio de la convalidación. Vamos a leer, por favor, Quevedo, Daniel, el artículo 170. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto. 170. Subsanación. La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuera tácitamente, por la parte interesada en la declaración. ¿Está claro? Está bien. Entonces, eso es el consentimiento de la parte. Por ejemplo, la cédula carece de los requisitos que establece el código para una cédula de notificación. ¿Sí? Entonces, me llega la cédula que está mal, es defectuosa, no tiene firma, por ejemplo. No la firma nadie. ¿Sí? Pero yo realizo el acto procesal para el que fui citado. ¿Está claro? Se saneó, la saneé a esa nulidad. ¿Sí? La convalidé desde el punto de vista que surtió el efecto para el cual estaba destinada. ¿Se entiende? Entonces, es la actividad de la parte la que convalida ese acto. La que convalida ese acto, que en principio hubiera sido nulo, pero la actividad de la parte la convalida. Por lo tanto, no voy a poder oponer la nulidad si realicé el acto jurídico, porque el juez me va a decir que estoy pidiendo la declaración de nulidad por la nulidad misma, porque no hay perjuicio. Porque yo efectivamente ejercí el acto procesal para el cual estaba notificado. ¿Se dan cuenta? Ejemplo típico del principio de convalidación. Y un principio que aparece como parecido, pero no es igual, y ustedes ya lo han visto en el derecho de las obligaciones, es el que deriva de la doctrina o teoría de los propios actos. ¿Sí? Como decían en el derecho romano, venire contra factum proprium non valet. Es decir, venir contra tus propios actos anteriores no vale. Por ejemplo,
no es un caso de nulidad, pero es un típico caso. Yo firmo un contrato de locación, con una persona, ¿sí? Con Agustina Bonori, firmo un contrato de locación, ella me alquila su casa, ¿sí? Firmamos el contrato de locación. Luego yo dejo de pagar y ella me inicia un desalojo, ¿no? Ella me inicia un juicio de desalojo. Y yo digo, señor juez, no me puede iniciar el desalojo porque no acreditó la propiedad del inmueble. Y el juez me va a decir, si usted no le pidió la escritura cuando firmó el contrato de locación, ¿por qué le va a pedir la escritura cuando lo quiere desalojar? Usted con su propio acto ya convalidó que ella es la locadora. Ahora no puede venir contra su propio acto anterior y pedir otra cosa que no pidió al momento de celebrar el contrato. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque ese principio, el principio de los actos propios, viola el principio de la buena fe. ¿Sí? Es cuando yo quiero venir contra mis propios actos anteriores. Por eso, la teoría de los propios actos ingresa como principio al sistema de nulidades procesales en el artículo 171, cuando dice que la nulidad no puede ser solicitada por quien la realizó. Por la misma parte que participó de la realización de ese acto que pretende que sea nulo. Es parecida a la de convalidación, pero no es igual, porque la de convalidación es que yo estoy convalidando el acto del otro. Acá lo que me dice es que no puedo ir contra mis propios actos. Vamos a leer el 171, por favor. (171) Inadmisibilidad. La parte que hubiere dado lugar a la nulidad no podrá pedir la invalidez del acto realizado. Claro, la parte que dio lugar a la nulidad no puede pedir la invalidez del acto. ¿Está claro? Teoría de los propios actos. ¿Lo entendieron? ¿Entienden la diferencia con la convalidación? Convalidar es que convalido el acto de otro. Y actos propios es que pido la nulidad de un acto que yo mismo realicé. No se puede. ¿Está claro? No puedo pedir la nulidad de mis propios actos. Porque es violatorio, vulnera el principio de la buena fe. Claramente. Muy bien. Y el último de los principios, el quinto principio, que es el que los taladro todas las clases y los voy a taladrar todo el cuatrimestre, es el principio de instrumentalidad en las formas. El principio de instrumentalidad en las formas que ya me lo escucharon nombrar 1500 veces en las clases que tuvimos. Vamos a leer, por favor, Marianela, léete el 169, tercer párrafo. No se podrá declarar la nulidad aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. ¿Escucharon todos? Si el acto, no obstante ser un principio un acto nulo, cumple con la finalidad para la cual estaba destinado, no puede ser nulo. ¿Sí? Las formas son un instrumento, no un fin. Por eso es el principio de instrumentalidad de las formas. ¿Sí? El fin es la notificación. El instrumento es la cédula. Si la cédula es nula, pero la notificación surtió efecto, no hay nulidad. ¿Está claro? Entonces, los 5 principios que rigen el sistema de las nulidades procesales. Los 5 principios. Trascendencia, convalidación, actos propios, especificidad e instrumentalidad en las formas. 5. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto antes de avanzar? Bueno, estos principios son los que diferencian el sistema de nulidades procesales con el sistema de nulidades de fondo. ¿Está claro? Como ustedes ven, estos principios no rigen. Puede ser que alguno rija en el derecho de fondo, pero los 5 juntos no rigen en el derecho de fondo. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Bien. Vamos ahora a los modos o a las formas mediante las cuales se puede plantear una nulidad dentro de un proceso. En el código vamos a encontrar 3 maneras.
tres maneras de plantear una nulidad. Incidente, un incidente de nulidad, una excepción de nulidad, o sea, la nulidad como excepción, y por último la nulidad como recurso. La nulidad como recurso. Siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente, porque para que ustedes no se compliquen, vamos a hacer una explicación previa para entender, porque ustedes pueden decir, ¿y cuándo va cada una? ¿Y cuándo procede cada una? ¿Y cómo sé yo cuándo tengo que intentar una y cuándo tengo que intentar otra? Miren, ustedes siempre tienen que estar atados a un concepto procesal que es fundamental, que es el principio de preclusión. Y ustedes me tienen que decir, depende de la etapa en que me encuentre. ¿Por qué depende de la etapa en que me encuentre? Y porque el proceso me da determinado tipo de oportunidades. ¿Cuándo yo tengo la oportunidad de oponer una excepción? Dentro de los primeros 10 días de notificada la demanda. En juicio ordinario. Y el juicio, En el sumario, ejecutivo como defensa de fondo. No, ¿en dónde? con la contestación. En el sumario. Sí, en ejecutivo como defensa de fondo. Fíjense, ¿ustedes ya vieron excepciones previas? Sí. Sí. ¿Está la de nulidad? Entonces, ya sabemos que en el proceso ordinario la nulidad no va como excepción previa. Ya sabemos. Entonces, ¿cómo irá? Defensa de fondo. No, como incidente. Como incidente. Si no va como excepción, va como incidente. ¿Y cuándo va como recurso? De sentencias definitivas. O que ponen fin al proceso si es una interlocutoria que me finaliza el proceso. No, cuando una resolución judicial le da lugar. Mi Dios mío. Daniel querido. Ustedes me tienen que decir, ¿va como recurso cuando proceda la apelación? ¿Cuándo procede la apelación? Procede contra providencias simples que causen gravamen irreparable, contra sentencias interlocutorias y contra sentencia definitiva. ¿Sí? Bueno, en esos tres casos podrá proceder como recurso. Entonces, tiene que ver con la oportunidad procesal y la etapa del proceso en que me encuentre. ¿Sí? Si a mí me notifican la contestación de la demanda y quiero oponer una nulidad, no voy a meter un recurso. ¿Contra qué voy a meter un recurso? ¿Se dan cuenta? Si no tengo providencia simple de causa irreparable, no tengo sentencia interlocutoria ni tengo sentencia definitiva. ¿Está claro? Entonces, de acuerdo a la oportunidad que me dé el proceso. Vamos a mirarlo. Miren. Vamos a leer el artículo 149 que está vinculado a la nulidad de la notificación. ¿Sí? La nulidad de la notificación es el típico caso de principio de trascendencia, principio de instrumentalidad en la forma, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo aplica con claridad. Vamos a leer el 149, por favor. Si quiere leo. Sí, dale, Sofía. Sofía, dale. Sofía, dale. Artículo 149, nulidad de la notificación. La notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores será nula, sin perjuicio de la responsabilidad. Léelo para todos, no para vos. Bueno. Léelo para todos.
La notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores será nula, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurriere el funcionario o empleado que la practique. ¿Sí? Sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. El notificador no quedará relegado de su responsabilidad. El pedido de nulidad tramitará por incidente. El pedido de nulidad de la notificación tramitará por incidente. Directamente me lo dice el código. Entonces, si a ustedes le dicen, quiero plantear la nulidad de notificación, incidente. Chao, incidente. Ya me lo dice el código. ¿Sí? Vamos a leer el 169, por favor. Roque, léelo, el 169. Va. Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal será declarado. 169 dijiste, ¿no? Sí. Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad aun en los casos mencionados en los párrafos precedentes si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Léete el 172. Extensión. La nulidad se declarará a petición de parte quien, al promover el incidente, deberá expresar... Al promover el incidente. Al promover el incidente. ¿Sí? Bien. Entonces, frente a la nulidad de actos procesales, porque fíjense que el 169 y el 172 están dentro del título actos procesales, ¿sí? En el código. Entonces, frente al planteo de nulidad de actos procesales, vía de incidente. ¿Estamos hasta acá? Después ustedes ya deben haber visto cómo tramita un incidente, ¿sí? El trámite de los incidentes lo van a ver. Van a ver el trámite de los incidentes, van a ver costas en los incidentes, van a ver el capítulo de incidentes oportunamente, ¿sí? Pero ya saben que en el título de actos procesales, tanto nulidad de la notificación como nulidad de los demás actos procesales por vía de incidente. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien. Vamos a leer el 253, por favor. El 252 y el 253. Léelo, a ver, Lucía. Dale. Artículo 252. Pago del impuesto. La falta de pago del impuesto... No, perdóname. Léete el 242, por favor. Bueno. El 242 y el 253. Dice, procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de las sentencias definitivas, 2. Las sentencias interlocutorias, 3. Las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Daniel, ¿escuchaste, Daniel? ¿Escuchaste? Providencia simple. Y léete ahora sí el 253, Lucía. Bueno, dice nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. El recurso de apelación comprende al de nulidad por defectos de la sentencia. Entonces, ¿cuándo procede el recurso de nulidad? Cuando procede el de apelación. Cuando procede el de apelación y la sentencia fuese nula. O yo pretendiese que la sentencia es nula. ¿Por qué es nula? Puede ser por dos cosas. O porque no cumple con los requisitos previstos para la forma que debe tener una sentencia. Por ejemplo, no está fundada. ¿Sí? No está fundada, carece de fundamentación. Si es una sentencia de Cámara, carece de firma de dos jueces por lo menos. Tiene la firma de uno solo. ¿Sí?
y una sala son 3, entonces no sería una sentencia, ¿entienden? Defectos formales. Después vamos a ver qué pasa si hay vicios a la voluntad. Después vamos a ver qué pasa si hay vicios a la voluntad. Pero está claro. Entonces, ahí procede el recurso. Ahí procede como recurso la nulidad. Y ahora nos vamos a adelantar a un tema que lo vamos a ver en la segunda parte, pero yo se los tengo que dar para explicarles justamente las distintas maneras en las cuales puede proceder una nulidad. Y vamos a necesitar que Marcela Salcedo lea el artículo 543. No, pero usted tiene que desmutearse porque si no, no puede, tiene que poner el microfonito en verde. Ahora sí. Nulidad de la ejecución. El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo fijado en el artículo 540, por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad de la ejecución. Espera. Ahí aparece la excepción. En el juicio ejecutivo aparece la excepción de nulidad, que no estaba prevista en el juicio ordinario, ¿se acuerdan? Acá aparece, dice, por vía de excepción o por vía de incidente. ¿Sí? Entonces acá aparece la tercera manera o la tercera posibilidad o la tercera herramienta mediante la cual puedo plantear dentro de un proceso civil una nulidad, que es la excepción. Dale, seguí. 1. Podrá fundarse únicamente en 1. No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere excepciones. Claro, 2. porque eso es por el principio de trascendencia que vimos hoy. ¿Sí? O pongo excepciones o pago. Ahora, lo que no puedo es presentar la nulidad por la nulidad misma, porque si no, no me causó ningún perjuicio. ¿Está claro? Y como estamos en un juicio ejecutivo, no en un ordinario, o pongo excepciones o pago, que son las dos maneras que puedo terminar el juicio. ¿Sí? Que puedo seguir el juicio. Dale. Inciso segundo. 2. Incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que el ejecutado desconozca la obligación, niegue la autenticidad de la firma, el carácter del locatario o el cumplimiento de la condición. Claro, yo digo que estuvo mal preparada la vía ejecutiva. ¿Sí? Por ejemplo, un contrato de locación que a mí me citan a reconocer firma. Yo la reconozco la firma o se prueba por una pericial caligráfica. En ese momento, ese contrato de locación, que en principio no era un título ejecutivo porque no tenía la firma reconocida, se convierte en un título ejecutivo. Con ese título ejecutivo me inician una ejecución. Y yo digo, mire, señor juez, nunca fui citado a reconocer firma. Por lo tanto, es nula esta ejecución. Porque se está fundando en un contrato en el cual no he reconocido la firma. ¿Está claro? Sí. Y el código establece que me tienen que citar previamente a reconocer firma para convertir ese título en un título ejecutivo. Muy bien. Ahora, si yo digo eso nada más, el juez me va a decir, no al lugar. Siga adelante en la ejecución. Ahora, si yo le digo, señor juez, no debo nada, no es mi firma, la niego, ¿sí? Y solicito la nulidad de la ejecución porque nunca fui citado a reconocer firma y además no es mi firma, ahí el juez, entonces, pero yo tengo que expresamente negar mi firma, porque si la reconozco o reconozco la deuda, ¿para qué quiero la declaración de nulidad si la sentencia va a ser condenatoria igual? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por ejemplo, esto es interesante, en el caso de la apelación, ustedes me pueden decir, y el principio de trascendencia en el caso del recurso de apelación, también la jurisprudencia dice que aunque la sentencia fuese nula, el apelante no podrá oponer la nulidad si resolviere todas las pretensiones que él tuvo. Si la sentencia resuelve todas las pretensiones que tuve, ¿sí? Y la resuelve a favor mío,
¿Para qué voy a plantear la nulidad por la nulidad misma? La tendrá que plantear la contraria en todo caso. Pero yo, ¿para qué voy a plantear? Si no tengo ningún perjuicio en el dictado de la sentencia. ¿Se dan cuenta? Ese sería el caso del principio de trascendencia en materia de sentencia judicial. Como ven, tanto por excepción, por incidente, por recurso, y ahora vamos a ver por acción, que todavía no lo vimos, por recurso, en los 3 casos que vimos, siempre el principio de trascendencia e instrumentalidad en la forma están por encima. ¿Sí? No hay nulidad por la nulidad misma. ¿Está claro? ¿Está entendido? Recuerden que la excepción de nulidad aparece en el juicio ejecutivo, en el 543. No me apareció en el juicio ordinario. Y en cualquiera de los planteos que haga, debo probar el perjuicio y la defensa de las cuales me vi privado y ejercer esa defensa. ¿Está claro? Esto quiero que se lo metan en la cabeza. Porque si ustedes el día de mañana están ejerciendo la profesión y plantean una nulidad, por más fundada que esté, y por más que, por ejemplo, el acto que ustedes están poniendo sea manifiestamente nulo, si ustedes no expresan y prueban el perjuicio sufrido y ejercen la defensa de las que se fueron privados por nulidad, no hay nulidad. ¿Está claro? Hago una consulta. Por ejemplo, en el caso de la cédula bajo responsabilidad, que después el demandado, por ejemplo, se entera que tiene un juicio en su contra, pero no se la dirigieron al domicilio correcto. Acá va la nulidad de notificación, ¿verdad? Va la nulidad siempre y cuando en el acto de plantear la nulidad conteste la demanda. Sí. Bien. O ponga todas las defensas de las que me vi privado, por ejemplo, las excepciones. Y ahí lo que se va a determinar es la responsabilidad de la contraria, que fue quien asumió la carga de esa citación. No la asumió el juzgado, la asumió la parte. Por eso se llama notificación bajo responsabilidad de parte. Claro, debe probar que el demandado debe probar que no era su domicilio y el actor debe probar que sí era el domicilio, por ejemplo. Como en cualquier notificación. Bien. Como en cualquier notificación. ¿Y esa responsabilidad también se resuelve en ese incidente? No necesariamente. No necesariamente, porque esa responsabilidad hay que ver los daños que ocasionó eso. Suponete que esa notificación nula, que se descubre 3 años después, provocó embargo. Vos no pudiste vender una casa que tenías vendida, no pudiste vender un auto que tenías vendido, te ocasionó un problema en el giro de tu negocio, un daño terrible en el giro de tu negocio, te rescindieron el contrato de locación, te sacaron la tarjeta de crédito. Bueno, hay que cuantificar el daño que causó esa notificación bajo responsabilidad. ¿Está claro? Hay que cuantificarlo. ¿Está entendido? Sí, sí, sí. Por eso son institutos que no conviene mucho utilizar, salvo que yo esté seguro. Les pongo un ejemplo. Yo no conozco el domicilio del, qué sé yo, el domicilio legal del Banco Río. No lo conozco. El domicilio legal del Banco Río no lo conozco. ¿Sí? No sé cuál es el domicilio legal que está en los contratos que firma el Banco Río, que seguramente debe ser en Buenos Aires. Ahora, yo notifico bajo responsabilidad al Banco Río de Mar del Plata. El banco no puede plantear la nulidad de notificación diciendo que en vez de notificar a Buenos Aires, notifica a Mar del Plata. Porque la persona jurídica es la misma. En ese caso voy a notificar bajo responsabilidad de parte. Digo, notifique al gerente de la sucursal Mar del Plata. Él por correo interno le va a avisar a lo del Banco de Río de Buenos Aires, che, llegó una demanda, acá está, se las mando. ¿Se entiende lo que digo? En esos casos yo no tengo duda que esa notificación va a surtir efectos. Por eso le pido bajo responsabilidad. Sin perjuicio de no saber si es el domicilio o no. Pero sé que va a surtir efecto la notificación. ¿Se entiende? A una persona física es mucho más difícil. Salvo, por ejemplo, que sea el panadero de mi barrio. Entonces yo no sé el domicilio de la casa, pero sé que en la panadería labura él. Entonces yo probando que hace 35 años que es el panadero de esa panadería y lo notifiqué ahí bajo responsabilidad de parte, es porque sé que va a surtir efecto la notificación. ¿Se entiende? Esos son casos de notificación bajo responsabilidad de parte.
No es que yo voy a insistir, si el oficial viene y me dice, no, ese domicilio no existe, y yo voy a decir, bajo responsabilidad de parte, notifique igual. No existe el domicilio. No, bueno. No, en ese caso no, estaría loco si hago eso. ¿Está bien? Otro ejemplo. Quiero notificarle una demanda a un juez. Y no sé dónde vive. Pero si se la mando al juzgado que él es titular, ¿qué va a decir? ¿Que no se notificó? ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo hace Igualmente, para probar? ¿Cómo hace para probar que le mandé la cero notificación al juzgado que él es titular y no se enteró? ¿Cómo hace para probar? Le digo, si usted no se enteró de eso, no puede seguir siendo juez. igualmente, por ejemplo, en situaciones estas de salud, algunas obras sociales sí han alegado ese tipo de nulidades al momento de ¿Y cómo le fue? notificar. No, bueno, está bien. No, pero lo importante es el resultado. Claro. Obviamente que van a alegar todas las defensas que puedan. Yo también las alegaría si soy el abogado de ellos. Pero le digo, antemano le digo, esto no camina ni loco. Imagínate que si yo quiero notificar a IOMA y diligencio la cédula en IOMA acá en Mar del Plata, y que las autoridades de IOMA de Buenos Aires me opongan la nulidad de notificación, porque no. Ya cuando me alegan la nulidad, ya la operaron a la señora que yo le planteé el amparo. ¿Entendés? Bueno, ¿está claro? Vamos a ver la cuarta forma que no está en el código, y es la llamada acción de nulidad o acción autónoma de nulidad, o sea, la nulidad como acción, no como excepción, ni como incidente, ni como recurso. La nulidad como acción es una creación jurisprudencial, una creación doctrinaria y jurisprudencial, vinculada a los casos de sentencia írrita o fraudulenta. Sentencia írrita o fraudulenta. Acá sí nos vamos a meter en la cuestión de los vicios intrínsecos del acto, no extrínsecos, sino intrínsecos del acto. Es decir, los vicios de la voluntad del juzgador, fundamentalmente. Y acá sí nos vamos a meter con otra cuestión que es clave en el derecho procesal y que esta acción de nulidad pone en tela de juicio, que es el concepto de la cosa juzgada. El concepto de la cosa juzgada. ¿Sí? La cosa juzgada es un elemento central en el sistema jurídico porque es la garantía de la seguridad jurídica. Los procesos tienen un comienzo, pero tienen que tener un fin. Tienen que terminar en algún momento, porque eso es lo que dota al sistema de seguridad jurídica. ¿Sí? De lo contrario, cualquier semejanza con la Argentina es pura coincidencia, viviríamos en un estado de inseguridad jurídica. ¿Sí? Viviríamos en un estado de inseguridad jurídica. Entonces, la cosa juzgada írrita o fraudulenta se trataría de una situación que ha ocasionado una cosa juzgada que está fuera del plazo para ser apelada. Está fuera del plazo para ser apelada, porque si estuviera dentro del plazo para ser apelada, podría intentarlo por vía de recurso. ¿Sí? Podría intentarlo por vía de recurso. Ahora bien, pareciera ser que el recurso de nulidad que vimos del artículo 253 tiene que ver más con las formalidades de la sentencia que con las cuestiones intrínsecas de la sentencia. Digo, como dije hoy, si la sentencia le falta la firma del juez o le faltan dos firmas, le falta una firma, tiene una sola y le faltan una más, por lo menos si es una cámara, una sala, ¿sí? De la cámara.
En ese caso voy a plantear un recurso de nulidad. ¿Sí? El problema es cuando yo me entero después de que venció ese plazo, por ejemplo, que el juez actuó bajo amenaza, que le habían secuestrado un hijo para dictar una determinada sentencia, que fue engañado por una estafa procesal, ¿sí? O cualquier cuestión que haya violentado su conciencia al momento de resolver. Como dice bien Gossaini, Alfredo Gossaini, un gran procesalista, dice su conciencia o su decencia, porque él dice que el cohecho, lo que conocemos como coima, es otra causal de acción de nulidad autónoma contra sentencia irritada, ¿sí? O fraudulenta. Así que la sentencia obtenida mediante cohecho, ¿sí? Mediante un soborno al juez, es una sentencia fraudulenta. ¿Está claro? Ahora bien, el código no habla de sentencia fraudulenta ni habla de cosa juzgada. Sí, habla de cosa juzgada, pero no habla de sentencia fraudulenta en el caso de cosa juzgada. Eso quise decir. No habla de una acción autónoma vinculada a atacar o a cuestionar una cosa juzgada. Sí habla de cosa juzgada el nuevo Código Civil y Comercial. Nuevo ya no tanto, yo le sigo diciendo nuevo, porque yo estudié por la ley 17711, imagínense, si no es nuevo el código este. ¿Sí? Vamos a leer. ¿Alguien tiene un código civil? Sí, todos tienen un código civil, me imagino. Roque tiene. Sí, acá. Léete, Roque, el 2564, inciso F. Dice, prescriben al año la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada. ¿Qué dice? De vuelta. Dice, plazo de prescripción de 1 año. Punto. Prescriben al año. F. La acción autónoma de revisión de la cosa juzgada. Aparece la acción. En el inciso F del 2564 me dice que prescribe al año la acción de revisión de la cosa juzgada. Aparece por primera vez en la legislación argentina esta figura de la acción de revisión de la cosa juzgada. ¿Sí? Ahora, no la regula. Lo único que dice es que prescribe al año. Sigue sin regularla. ¿Cómo se opone? ¿Cómo se presenta? ¿Qué requisitos tiene? No dice nada. No la regula. Y ahí la doctrina se divide en dos. Primero, el beneplácito de que el Código Civil diga que prescribe al año la acción de revisión de la cosa juzgada. Aparece esta acción autónoma que no estaba legislada. ¿Sí? Ahora bien, yo soy de los que digo que está bien que el Código Civil no la reguló, porque las normas procesales las dictan las provincias, no la nación. El artículo 75, inciso 12 de la Constitución, dice que corresponde al Congreso de la Nación dictar el Código Civil, Penal, de Minería, de Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. Por lo tanto, y ustedes ya lo estudiaron, los códigos de forma, los códigos de procedimiento los dictan las provincias. Por lo tanto, deben ser las provincias las que legislen la acción. Lo que hace el Código Civil es legislar la prescripción, que sí es una figura de fondo. ¿Está claro? Entonces, por eso no la legisló, pero igual es muy importante que haya reconocido su existencia, que es jurisprudencial, pero la haya reconocido en la ley. ¿Sí? ¿Cómo nace esta figura de la acción autónoma frente a cosa juzgada írdita o fraudulenta? ¿Sí? Nace porque se consagraría una terrible injusticia, o sea, que sería manifiestamente una injusticia
que una sentencia quede firme y pase en autoridad de cosa juzgada y sea dolosa. ¿Se dan cuenta? O que contenga intrínsecamente una alevosa injusticia. Entonces, el código no dice nada, porque el código no quiere poner en riesgo la cosa juzgada, de la cosa juzgada. Pero sin embargo la jurisprudencia lo empezó a hacer. ¿En qué año? En el año 1900... Bueno, me están llamando por teléfono. Esperen que lo voy a poner en silencio. En el año 1942, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Echepare-Juana, empieza... En la causa Echepare se trató de una estafa procesal, donde litigaron dos partes para engañar a un tercero, en realidad. Dos partes discuten sobre una cuestión, que en realidad ninguna de las dos es titular del derecho, pero el juez entra en ese engañado, entra y resuelve en una sentencia una cuestión que afecta a un tercero que no tenía nada que ver con el proceso. ¿Se dan cuenta? Es una estafa procesal. Entonces Echepare-Juana se presenta en el expediente y ahí es por primera vez que la Corte admite revisar una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Y dice como argumento interesante que entran en tensión dos valores. Pero, Dios mío. Entra en tensión el valor justicia por un lado con el valor cosa juzgada por el otro. ¿Sí? Y que en la decisión de esos valores debe estar por encima el valor justicia. Entonces la Corte por primera vez acepta tratar la revisión de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Sí? Porque surgían claramente los extremos de esa estafa procesal. Pero se consolida esta doctrina de la Corte en el año 1956, una causa que no se la tienen que olvidar porque es buenísima, muy interesante, se llama Juan Campbell Davidson, con Provincia de Buenos Aires, Juan Campbell Davidson, con Provincia de Buenos Aires, donde a Davidson le expropian una propiedad muy importante, con mucho valor real y mucho valor desde todos los puntos de vista paisajístico, en la Ciudad de La Plata, ¿sí? La expropiación es en la Ciudad de La Plata. Campbell inicia una expropiación inversa o indirecta, que es cuando el expropiado quiere recuperar la cosa, y plantea una acción autónoma de nulidad, porque en realidad le pagan un precio vil, le pagan un precio miserable en relación a la propiedad, y Campbell logra probar que hubo presiones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese entonces era una dictadura militar, además del gobernador, presiona sobre el juez para que convalide esa expropiación. ¿Sí? Entonces hay un vicio a la voluntad del juez y logra probarla. Muy difícil probar eso, lo logra probar. Entonces la Corte, en el caso Campbell, dice dos cosas que se mantienen definitivas hasta nuestros días. Primero, esto es importante, que no exista regulada la acción, que no exista regulada legalmente la acción, no es óbice para que el Poder Judicial la analice. Parece responderle a Roque
en la clase anterior. La Corte parece responderle a Roque en la clase anterior. Sí. Aunque la acción no esté regulada, no es óbice para que sea rechazada o para que no sea analizada esa revisión por la Corte Suprema. ¿Sí? Un tema muy interesante, que ya algo charlamos la clase pasada, ¿no? Esto de la fuerza normativa de los derechos constitucionales. No podemos negar un derecho por el solo hecho de que no está reglamentado. Para eso están los jueces. Cuando no está reglamentado el derecho, el alcance de una figura jurídica la van a dar los jueces. Porque si no, la mora del Congreso podría dejar sin efecto derechos constitucionales. Y sería un disparate jurídico eso. Sería más importante la ley reglamentaria que el derecho. ¿Sí? Pasó mucho, ustedes son muy jóvenes, pero en el año 94, cuando se reforma la Constitución y se incorpora el habeas data en el artículo 43, ¿sí? Saben que el artículo 43 trae el habeas corpus, el habeas data y el amparo. ¿Sí? Incorpora a nuestro derecho el habeas data. El habeas data es la acción por la cual yo puedo acceder a las bases de datos que sobre mi persona existen en registros públicos o privados. Muy bien, la Constitución regula el habeas data, pero el Congreso no dicta una ley reglamentaria inmediatamente del habeas data. Entonces, viene un tipo y presenta una acción de habeas data, pero la presenta como se le ocurre, porque si no está reglamentada. Y la justicia dijo, el pretexto de que no esté reglamentado el habeas data no es un pretexto para denegar una acción. Si la acción está recogida por nuestro derecho, estuviera o no nominada, ¿sí? Serán los jueces los que digan el trámite que ha de seguirse hasta que haya una ley reglamentaria que lo haga. ¿Sí? Y en este caso el juez dijo que va a seguir el mismo trámite que el habeas corpus. Listo. Y le dio asimilación y le dio trámite a ese habeas data que había presentado un abogado sin que estuviera reglamentada todavía la figura. Entonces, la primera es que no esté reglamentada una acción, no es óbice para que no sea reconocida. Otro caso importante, esto es federal. Ustedes saben que en el sistema federal no existe la acción directa de inconstitucionalidad. No está prevista en la legislación federal, como sí está prevista en nuestra provincia de Buenos Aires, una acción autónoma de inconstitucionalidad. Yo no puedo iniciar un juicio en la nación con el solo hecho de que declaren inconstitucional una norma. No está previsto. ¿Sí? Sin embargo, la Corte ha admitido acciones autónomas de inconstitucionalidad. Con el mismo argumento. Que no esté regulada o que no esté prevista en la ley no es óbice para que sea denegada. ¿Sí? Esto lo tienen que entender como un concepto jurídico importante, porque esto les permite crear también. Porque a veces uno dice, ¿cómo ataco esto? No tengo defensa. Y bueno, créala la defensa. Siempre que no sea ilegal, créala. Y vamos a ver qué dice el juez. ¿Se dan cuenta? No es que todo en el derecho es lineal. Si yo sé que si me viene un cliente a ver porque se le murió el padre, yo sé que tengo que iniciar una sucesión. Está muy clarito eso. Yo sé que viene con un cheque que no pudo cobrar o el banco le rechazó el pago, tengo que iniciar una ejecución. Ahora, hay veces que me plantean un caso que tengo que crear. No es que hay una acción tan clara como para atacar esa cuestión. ¿Está bien? Eso no quiere decir que el juez no lo vaya a admitir. Esto como un principio para que ustedes tengan en claro cómo funciona el derecho. Y lo segundo que dice la Corte en el caso Campbell, y me parece una cuestión muy interesante, dice que si bien la cosa juzgada es un instituto imprescindible para la seguridad jurídica, es un instituto vital, imprescindible, necesario para la seguridad jurídica, no es menos cierto que esa cosa juzgada exige previamente un juicio regular. O sea, para llegar a esa cosa juzgada, previamente debe haber un juicio regular. ¿Qué quiere decir un juicio regular? Que respete el debido proceso. Y un juicio en el cual un juez fue coaccionado, o fue apretado, o fue amenazado, no es un juicio regular ni es un debido proceso. Entonces, la Corte dice, la cosa juzgada es la consecuencia de un debido proceso. Ahora, si no hay debido proceso, tampoco hay cosa juzgada. Y por eso lo puedo revisar. ¿Se dan cuenta?
y aparece esto de la acción autónoma para atacar sentencia irrita o fraudulenta. Entonces aparece la cuarta cuestión, que es la cosa juzgada por acción, la nulidad por acción, ¿sí? O la acción de nulidad. Bien. Dice Gossaini, que yo lo cité al principio, porque me gusta mucho en general Gossaini, pero me gustó mucho cómo trata el tema de la cosa juzgada irrita o fraudulenta. Él dice que analizando toda la doctrina, recuerden que está sin legislar todavía. Le voy a dar una buena noticia y una mala. La buena es que pronto se va a legislar. Y la mala es que a ustedes los va a agarrar, capaz que antes del segundo parcial, ojalá que no, una modificación total del Código Procesal. Total. Que en 30 días la va a mandar el Ejecutivo de la provincia a la legislatura. ¿Sí? Va a mandar un nuevo Código Procesal Civil y un nuevo Código Procesal Penal. ¿Sí? Así que tal vez tengamos que repasar algo, ¿no? No sé cómo vamos a hacer. El tema, pero por ahí ejemplo, no es ley, no creo que sea ley antes que ustedes terminen. ¿Qué? No, el tema se va a regular es todas las notificaciones electrónicas y todas estas cosas que no están, o hay cosas nuevas que se van a incorporar también. Yo creo que esta acción se va a incorporar, yo creo que se van a eliminar muchas cuestiones, yo creo que ya dicen que se va a llamar distinto, se va a llamar Código Procesal, Civil, Comercial y de Familia. Claro. Bueno, digo, va a haber, Casi que vamos a necesitar van a respuesta. aparecer las cuestiones vinculadas a la violencia de género, a las cuestiones de género ante la justicia de familia. Digo, vamos a ver, no lo sé porque todavía no mandó el proyecto del Ejecutivo. Cuando lo mande, pero ya anunció el gobernador que lo va a mandar. La semana pasada lo anunció. Entonces, va a haber, seguramente vamos a tener o vamos a estar tratando o discutiendo un nuevo código rápidamente, en 60 días. Ustedes van a zafar, pobres los próximos. Así que traten de aprobar este cuatrimestre. Porque se van a tener que crear otro código nuevo a partir del próximo. Bueno, ¿qué dice Gossaini? Dice, ¿cuáles son los vicios que la Corte admitió como causal para revisar la cosa juzgada irrita? ¿Sí? Entonces, el tipo estudia la Corte desde el 42, que fue el caso Chepare que le dije, hasta hoy, y clasifica y dice, hay 5 cuestiones que se mantienen como elementos que la Corte considera que causan una sentencia fraudulenta. 1, el cohecho. Lo que ya les dije hoy, la coima, el soborno, ¿sí? El cohecho, pagarle a alguien para que resuelva de una manera determinada. El cohecho violentó, más allá de las responsabilidades penales que tenga el juez, violentó la voluntad del juez. ¿Sí? Dice, la violencia en general y otras maquinaciones utiliza, ¿se acuerdan? Cuando veían acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, era toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, ¿se acuerdan de eso? Dice, toda astucia o maquinación que se emplee con ese fin, decía el Código Civil. Bueno, acá aparece el término maquinación de vuelta. Entonces, la violencia o la maquinación, ¿sí? La violencia o la maquinación siempre tendientes a confundir, complicar, debilitar o algo al juzgador. ¿Sí? Al juzgador. La violencia incluiría desde amenazas hasta secuestros, hasta, bueno, y las maquinaciones lo que hace es generalizar el concepto de violencia. Tercero, la connivencia dolosa de las partes para engañar a un tercero. Lo que le dije yo como ejemplo hoy, ¿sí? La connivencia dolosa de las partes para engañar a un tercero. Cuando 2 partes que no tienen derecho se hacen pasar por actor y por demandado en un juicio, ¿sí? Para finalmente quedarse con algo que sabían que era de otro. Eso es la connivencia dolosa. ¿Sí? La estafa procesal, que es lo que les dije hoy,
La etapa procesal es parecida a la connivencia dolosa, pero también puede ser unilateral. Esa es la diferencia. Puede ser unilateral. Por ejemplo, cuando alguien hace abuso de un derecho, ¿sí? A sabiendas de que lo que está buscando es conseguir un pronunciamiento injusto, que de otra manera no conseguiría. Engaña al juez. Engaña al juez. Y el quinto, elemento constante, que ya se los dije 2 veces, y se los repito porque Gossaini lo toma como uno de los elementos claves en esto de la sentencia írrita o fraudulenta, que es el hecho de que no se haya tratado de un verdadero proceso, que no se haya tratado de un debido proceso legal, ¿sí? Que hayan pasado cosas raras, ¿sí? Que no se trate de un debido proceso legal. Es decir, que cuando la Corte empieza a investigar, se da cuenta que en la tramitación de ese proceso hubo muchas irregularidades que estaban destinadas todas a concluir en un resultado determinado de ese proceso. ¿Está claro? Que es lo que les dije hoy. Cuando la Corte dice en Campbell, que la cosa juzgada es el resultado de un juicio regular. Si no hay juicio regular o no hay debido proceso, no hay cosa juzgada. ¿Se entiende? Entonces tengan en cuenta que esta figura es una figura pretoriana, creada por la jurisprudencia, y que Dios quiera que nuestro derecho la recepte. Hasta ahora el código tiene incidente, excepción y recurso, y la acción está admitida jurisprudencialmente y es procedente, pero no está reglamentada. ¿Está claro? Perfecto, profe. ¿Está claro todo? Una consulta. Sí, Agustina. Cuando establece la prescripción de un año, ¿Desde que tomás conocimiento o debiste haberlo tomado? Y en el mismo acto lo tengo que probar. Claro, sí, eso siempre. Pero desde que tomaste conocimiento o debiste haberlo tomado. Por ejemplo, ¿cuándo debiste haberlo tomado? Y que vos tenés, te viene a ver un tipo al estudio y te dice, mire, yo me arrepentí, yo fui a amenazar al juez para que le dicte una sentencia en este juicio. Y vos le decís, bueno, mirá, yo te voy a llamar como testigo, ¿sí? Te voy a decir, voy a relatar al juez y decir, tal día vino tal tipo al estudio, me dijo esto, quiero que lo siga como testigo de declarar, bla, bla. Bueno, digo, es el camino para empezar. Y después, ¿cuándo tuve que tomar conocimiento? Y, por ejemplo, porque se inició una investigación penal contra un juez porque admitía el cohecho, se le probó el cohecho en 28 causas. Y yo digo, la mía también. Por eso Bueno, entonces, desde ahí voy a contar un año para poder plantear la cosa jugadorita. Ollarruide aparece con un anillo de $350.000 y tiene más ruido que un sonajero en todos los diarios del país. Y yo digo, bueno, esta sentencia que me dictó a mí fue en el marco de esto. Lo tengo que probar. Pero desde el momento que empezó a ser público eso, tengo un año para plantear. No puedo venir dentro de 10 años. Si el juez me va a decir, señor, salió en la tapa de todos los diarios hace 10 años. El juez va a presuponer que yo ahí me enteré. O que ya pude sospechar. ¿Entendés? Entonces es de un año el plazo de prescripción. No desde la sentencia, sino desde que tuve conocimiento. ¿Está claro? O debí tener. Bueno, nos queda una sola cosa de esta bolilla, rápida. ¿Entendieron todo lo que es nulidades? ¿Quedó claro? ¿Les sirvió? Bueno. Nos queda esto del despacho saneador. El despacho saneador, que lo pide el programa. Despacho saneador. Parece que habláramos de un mano santa, ¿no? Del despacho saneador. Bueno, en realidad no es un despacho saneador. Saneador son varios despachos saneadores. Ustedes saben que en el artículo 34 están los deberes y facultades de los jueces. ¿Sí? En el artículo 34 están los deberes y facultades de los jueces. En el inciso 5 de ese artículo, apartado B, está lo que significa el despacho saneador. Léelo, Vanessa, que lo tenés ahí a mano. 34, inciso 5, apartado B. Deberes. Son deberes de los jueces, inciso 5, apartado B, señalar antes de dar trámite a cualquier petición los defectos o omisiones de que adolezca
ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades. Eso es el despacho saneador. Es que los jueces tienen la obligación, el deber, antes de correr traslado de una presentación, de sanear los vicios que ella pudiera contener. Los vicios formales, obviamente, que ella pudiera contener. Entonces va a emplazar a esa parte, le va a decir, le corro traslado por 5 días a los efectos de que constituya domicilio, bajo apercibimiento de tenerlo por no constituido, pero te va a dar la posibilidad. ¿Sí? Eso lo que hace es intentar ordenar el proceso de tal manera de evitar constantes planteos de nulidades de las partes. ¿Sí? Ese es el acto saneador. La primera vez que lo va a poner en marcha va a ser en la demanda. Cuando vea que la demanda incurre en alguno de los defectos formales que plantea el 330, le va a dar un plazo para que lo subsane. ¿Sí? Bajo apercibimiento, bueno, de lo que sea, pero digo, le va a dar un plazo para antes de correr traslado. Porque si corre traslado, la otra parte le va a plantear una nulidad. Y ya empezamos el proceso con nulidades. Y va a estar todo el proceso discutiendo nulidades de cada acto procesal, durando 50 años más de lo que ya duran. Entonces, para evitar eso, el código establece como facultades y deberes de los jueces el de dictar actos saneadores de los escritos de las partes, o de la presentación de las partes, antes de correr traslado. ¿Sí? Eso es el acto saneador. Lo que trata es de evitar posibles planteos de nulidad o futuros planteos de nulidad. ¿Está claro? Sí. Porque si no, los juicios serían todos, estaríamos todo el día discutiendo nulidades de todo. Por eso, vimos la clase pasada, la cédula se deja control. No es que el abogado hace la cédula y la diligencia. El abogado hace la cédula y la tiene que dejar a control en el juzgado. Bueno, ¿qué hace el juez? Un acto saneador. Dice, hágala de vuelta porque puso mal el domicilio, o el domicilio que puso es distinto al que está constituido en el juzgado. Lo va a observar antes de correr traslado. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Esos son los actos saneadores. Bueno, ¿entendieron esto? Todo lo que es nulidades, ¿quedó claro? Sí, Perfecto. pero básicamente hay que saber los 5 principios, los 3 modos de nulidad, más el plus Sí, los 3 modos, los 4 modos de planteo de Claro, nulidad, que el cuarto... el código civil, el código procesal, hay que saber todo. Básicamente. Estamos hablando Sí, de nulidades. De nulidades. Sí, estaba haciendo un resumen en mi cabeza y preguntándote por si me faltaba algo. No, ¿sabes qué pasa? Que no pude Josefina, anotar. Que es tan importante porque es completamente distinto al régimen de nulidades civiles. Por eso hacemos tanto hincapié. Si no, ya lo daríamos por sabido de antes. Pero el sistema de nulidades procesales es trascendente para la bilateralidad, para la defensa. Vos pensás que cuando el juez llama autos para sentencia, yo tengo la oportunidad, si no me había noticiado nunca, de plantear la nulidad de la notificación de la demanda y hago caer el proceso para atrás 5 años. Mirá la trascendencia que tiene. Desde ahí es nulo el proceso. Y estaba llamado autos para sentencia. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene una virtualidad propia que lo hace un tema importante. Pero lo que quiero que les haya quedado claro, ¿sí? ¿Lo entendieron? Hay que leerlo. Bueno, nos vemos, sí hay que leerlo. Nos vemos el lunes que viene, vamos a empezar con prueba, con la parte general de prueba. Bueno. ¿Listo? Bueno, muchas Buena gracias. semana. Chao, gracias. Chao, Diego. Gracias, doctor. Chau, chau.